Lamentablemente estamos viviendo situaciones muy complejas. Algunas las reflejan las informaciones oficiales que vierte el municipio de San Miguel relativo a la cantidad de contagios detectados, relativo lamentablemente a la cantidad de personas fallecidas. En el final voy a tratar de esbozar un informe verbal del índice de mortalidad que estamos teniendo comparativamente con otros lugares, con otros países. Pero estamos viviendo situaciones muy complejas y decía, parte de ello reflejado en los informes oficiales y parte de ello no. Porque la angustia de las familias, la imposibilidad de acceso a la atención en muchos casos porque el sistema se encuentra estresado, la imposibilidad en muchos casos de que los médicos puedan asistir correctamente, porque obviamente después de 170 días de la atención de esta problemática, en muchos casos se van generando un montón de situaciones que obviamente estresan a todo el personal y generan un montón de complicaciones en la sociedad. Creo que todos hemos recibido en todos estos meses innumerables pedidos de ayuda para asistencia médica, para generar algún tipo de elemento de detección de un probable caso de COVID. Todos hemos tenido seguramente el llamado de algunos cercanos o familiares o amigos o conocidos o vecinos que lamentablemente han pasado por esta situación. En algunos casos han podido superarlas y en otros lamentablemente han fallecido. Cuando pasan este tipo de cosas, y además se ha generado el tema del pedido de informe relativo al geriátrico Belo Horizonte, que es un hecho significativo por lo que representa en cantidad de personas fallecidas en un mismo nosocomio, por lo que significa en términos de las personas que ahí estaban en un albergue al cuidado por su problemática de salud o por su problemática de edad avanzada. Lo que representa en términos de la responsabilidad del municipio por haberse hecho cargo del traslado, del funcionamiento y del posterior cuidado de cada uno de esos vecinos. Y lamentablemente las consecuencias de, por lo menos lo digo a título personal, pero creo que en la inmensa mayoría, de que nos hayamos enterado por los medios de comunicación, en algunos casos un par de semanas después de que algunas personas ya habían fallecido. Esto salió públicamente a fines de julio, pero en muchos casos ya venían de semanas anteriores que los sucesos lamentables habían ocurrido. Estamos prácticamente a un mes y medio de ello y todavía no hemos recibido ningún tipo de información oficial de lo que realmente ha sucedido, más allá de que sabemos que está interviniendo una instancia judicial, pero no hemos tenido una información pública, con una conferencia de prensa, con un informe escrito, con la posibilidad de nutrirnos de la información que nos compete y tenemos el derecho de obtenerla para poder expresar de alguna manera algún tipo de elemento paliativo y de solución para que no vuelva a pasar este tipo de cuestiones. Vuelvo a recordar que desde el inicio de la declaración del aislamiento obligatorio determinado por el gobierno nacional a fines de marzo de este año, creo que el conjunto de la oposición de San Miguel ha actuado con absoluta madurez, porque no hemos puesto a disposición, porque hemos evitado emitir comentarios que lamentablemente tal vez no ayudan en el medio de una pandemia, que hemos esperado siempre la información oficial para tratar de multiplicar en el conocimiento de la gente esa información oficial, para que la gente esté informada y prevenga cualquier tipo de acción que le genere contagios, que hemos de alguna manera colaborado tratando de proponer muchas instancias de propuestas en términos verbales, en términos escritos,
informes que hemos dado al mismo Ejecutivo de lo que pensábamos que podía pasar, ya cuando todavía no había un contagio en San Miguel, me estoy refiriendo a fines de marzo. Que hemos elevado también un proyecto de ordenanza para la conformación de un comité de crisis con la sola intención e idea y vocación de poder ayudar para que la situación se pueda desarrollar de la mejor manera posible y evitar, obviamente, lo que está pasando, que es las lamentables situaciones fatales de muchas personas que obviamente destruye a muchas familias sanmiguelinas y que nos aflige a todos. Lo del geriátrico Belo Horizonte es un hecho lamentable que nosotros esperamos que este proyecto se apruebe. ¿Y por qué esperamos que se apruebe? Porque queremos la información oficial de lo que pasó, porque hemos tenido reuniones con los familiares, hemos tenido reuniones con conocidos que frecuentaban el geriátrico, hemos tenido reuniones con personas que manifestaban qué es lo que estaba pasando y qué es lo que había sucedido en torno a la fecha que todos conocemos y que empezaron a generarse este tipo de complicaciones. Pero aún teniendo esa información, siempre hemos esperado la información oficial de lo que realmente sucedió, al menos en conocimiento del municipio, porque ha estado más cerca de las situaciones que nosotros estamos mencionando. Yo no pude escuchar, porque bien como lo decía la compañera Marcela Viguera, no se escuchaba bien cuál va a ser el tratamiento de este expediente, pero si no es así pido disculpas, pero entendí como que el expediente iría al archivo, o estos expedientes irían al archivo. Si van al archivo es muy lamentable, porque es una forma de negar la información pública. Nosotros lo que estamos haciendo es pidiendo que nos informe. No estamos emitiendo un juicio de valor hasta no tener la información oficial de lo que está pasando. Pero si el pedido de informe, que es casi el único instrumento que tiene este Consejo Deliberante para solicitarle información al Departamento Ejecutivo, nos es negado con la sola argumentación de decir la mayoría oficialista no quiere que seamos informados, bueno, lamentablemente estamos pasando por un deterioro en términos de la república, la democracia, la posibilidad de información y la posibilidad de representar al pueblo de San Miguel con absoluta responsabilidad y con la información oficial de lo que realmente el municipio considera que pasó. No veo prácticamente ningún impedimento para que el municipio se exprese, aún no habiéndose expresado en términos de un mes y medio a esta parte. Porque si bien han dado algunos comentarios de alguna manera en alguna información de alguna labor o de presidente de bloque, la verdad que no satisface esa información, sino lo que queremos es una información tal vez escrita o tal vez una conferencia de prensa que se explique claramente qué es lo que ha ocurrido. Miren, San Miguel está en una situación muy compleja, pero muy compleja desde donde lo miremos. Yo les planteo lo siguiente: si cada uno de nosotros agarra los informes que ha emitido el municipio de San Miguel, que son los informes oficiales que diariamente emite, y ve el coeficiente de multiplicación de fallecimientos o de casos positivos detectados, y digo de casos positivos detectados porque hay muchos casos positivos no detectados o no registrados, y mira ese índice de multiplicación semana tras semana, es alarmante, es alarmante. Si lo medimos mes contra mes, vamos a ver cómo de un mes al otro se multiplican por 3. Se multiplican por 3. En el primer mes, desde el 20 de marzo al 20 de abril, tal vez teníamos 6 o 7 fallecidos. El mismo periodo del mes siguiente, 20. El mismo periodo del mes siguiente, 60. Y así sucesivamente, me estoy refiriendo a los fallecidos. En términos de los infectados, es algo similar. Y cuando hablo de esos índices, voy a remitir
algunas cuestiones que a nosotros, o al menos a mí, pero considero que esto nos ha pasado a todos, nos ha alarmado. Cuando en marzo, abril, veíamos por la televisión, en diferentes canales, por los medios de comunicaciones radiales, escritos, etcétera, por internet, cómo medios del mundo, europeo, norteamericano y de otros países latinoamericanos, reflejaban el índice de muertos de cada uno de esos países. Y nos alarmábamos, pero nos alarmábamos mucho. Parecía que lo teníamos más cerca que lo tenemos ahora. Italia, en marzo, abril, reflejaba una cantidad de muertos impresionante, igual que España, igual que Francia, igual que Inglaterra, igual que muchos países de Latinoamérica, como Brasil, como Chile, como Colombia, como Perú, como Ecuador. Obviamente ni hablar de Estados Unidos. Ahora yo voy a reflejar algunos números, solo algunos para no ser tedioso, de la cantidad de mortalidad que hubo cada 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes, porque no es correcto comparar la cantidad de muertos en términos absolutos de países o de lugares que tienen una diferencia en términos de población muy grande. Por supuesto que un muerto es importante y nos apena muchísimo, y por supuesto que esa es una vida y debe tener una importancia superlativa que merece en la consideración. Pero para hablar en términos de que tomemos dimensión de dónde estamos parados. Italia al día de ayer, porque me tomé el trabajo de tomar los números al día de ayer, tuvo 35.553 muertos, con más de 60 millones de habitantes. ¿Saben cuánto representa eso cada 100.000 habitantes? Poco más de 58 muertos cada 100.000 habitantes. 58 muertos cada 100.000 habitantes Italia, que es uno de los más altos. Brasil, que es más alto aún, tuvo 127.084 muertos, pero con más de 211 millones de habitantes. Tuvo una tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes de 60. 60 personas murieron cada 100.000 habitantes. En Francia, 45 murieron cada 100.000 habitantes. En España, 63 murieron cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos, 58 cada 100.000 habitantes. En Chile, 62 cada 100.000 habitantes. En Colombia, 42. ¿Saben cuántos murieron cada 100.000 habitantes en San Miguel a fecha de ayer? Entre 55 y 59. Voy a hacer lo más amplio posible. Vamos a poner que tenemos 320.000 habitantes, no lo que dice la proyección del censo, que serían 300.000. Vamos a suponer que tenemos 320.000 habitantes. Bueno, eso equivale a la cantidad de 177 muertos, informado por el municipio el día de ayer. Equivale a haber tenido 55,3 muertos cada 100.000 habitantes. Esto lo estoy diciendo para que tomemos dimensión de dónde estamos parados. Lo hago comparativo con los países donde todos nos alarmábamos que la situación era recontra preocupante. De hecho, me pasaba a mí llamar a mis parientes, primos y tíos en Italia para ver cómo estaban todos los días. Y estamos teniendo los mismos índices de mortalidad que tuvieron ellos en nuestra patria chica, en San Miguel. Por supuesto que esto también se refleja en algunos otros lugares de la Argentina. Pero como dije al principio, nosotros somos representantes del pueblo de San Miguel y tenemos que abocarnos a tratar de generar las mejores condiciones en la salud, en la vida y en la preservación de la vida de los habitantes de nuestra comunidad. Por eso, señor presidente, cuando nosotros le presentamos al intendente un informe, perdón, no un pedido, sino un informe en marzo, para tratar de sentarnos en una mesa y ayudarlo a llevar adelante esto que sabíamos que iba a ser complicado, que si uno proyectaba
la situación en la que estábamos en términos del mundo, traída a la Argentina, y dentro de la Argentina, traída a San Miguel, sabíamos que la complicación iba a ser muy grave. Y de hecho lo está haciendo, con un agravante más todavía. No sabemos si estamos en el pico, no sabemos si estamos transitando la meseta del pico, no sabemos si seguimos creciendo hasta alcanzar ese pico, pero lo que todos tenemos en claro es que todavía esto no pasó. Y nadie sabe cuánto tiempo más vamos a tener que transitar esta situación. Y todos suponemos, presumimos, que lamentablemente este número de 177 muertos se va a incrementar. Quiero llamar a la reflexión a todos, a los que son oficialistas y a los que somos opositores, a los que están en el departamento ejecutivo y a los que no lo estamos, a los que hacen un enorme esfuerzo desde el personal médico, desde el personal de apoyo sanitario, desde el personal de seguridad, que son los primeros que están lamentablemente combatiendo esta pandemia, a que podamos implementar un mecanismo para tratar de evitar mayores muertes. San Miguel, lamentablemente, no desde ahora, en los últimos meses no hubo cuarentena. Pudo haber habido cuarentena en la documentación escrita, pudo haber habido cuarentena en términos de, entre comillas, la legalidad, pero sabemos que en la práctica no existe y se ha reflejado de diversas formas. Se ha reflejado en gente jugando deportes en forma pública, se ha reflejado encontrándose en lugares cerrados, en aglutinamiento de personas en una cantidad importante, se ha generado en encuentros familiares indebidos, se ha generado en un montón de recorridas por los centros urbanos de nuestra comunidad, en muchos casos yendo a cuestiones esenciales como puede ser el tratar de alcanzar algún tipo de recurso en una entidad bancaria o financiera o en el correo o para tratar de asistirse de alguna manera en alguna situación comunitaria cuando la situación lamentablemente las familias apremia. Pero también se ha dado en un montón de situaciones que para esta actualidad, terminan siendo superfluos. Como por ejemplo, el corredor aeróbico, como por ejemplo muchos lugares en las plazas, como por ejemplo el aglutinamiento en un montón de lugares que lamentablemente todos quisiéramos que se pueda hacer, pero las consecuencias de hacerlo son estas que yo mencioné anteriormente. Son lamentablemente miles y miles de contagiados y 177 hasta ahora lamentables pérdidas de vecinos y vecinas de San Miguel. La reflexión tiene que ver con eso y tiene que ver con que el gobierno que administra San Miguel se tiene que dejar ayudar, porque si no las consecuencias las estamos pagando todos, la estamos pagando todos. Y la estamos pagando lamentablemente en esta pandemia que si no hubiese ocurrido, habría más justificación en términos de el desarrollo de lo que el municipio considera que tiene que hacer en función de haber ganado la elección. Ahora ha sucedido un hecho extraordinario, y en ese hecho extraordinario lo que tiene que hacer es abrir los brazos a recibir la ayuda. Y entendemos que han cerrado los brazos, han cerrado los oídos, y lamentablemente tampoco quieren dar explicaciones de lo que ellos conocen. Nadie está diciendo que son responsables o los únicos responsables. Lo que estamos pidiendo es información a través de este expediente, para que puedan explayarse y contarnos qué es lo que sucedió. Y lamentablemente este hecho no se va a modificar, pero para tratar de evitar que otros hechos en el futuro no sucedan. Al menos que el Departamento Ejecutivo tenga la certeza de que no va a suceder más. Porque si el municipio tiene la certeza, también puede decírnoslo, si nos da tranquilidad a todos, de que lamentablemente no vamos a vivir más este tipo de hechos. Pero yo creo que no tienen la certeza. Creo que lamentablemente se encierran en un modelo de evitar participación, evitar dar información, evitar
como considerarán ellos exponerse frente a una situación compleja, y yo creo que la situación termina siendo peor. Entonces, señor presidente, yo apelo a todos los concejales que están hoy representando al pueblo de San Miguel, que aprobemos estos dos expedientes, que aprobemos estos dos pedidos de informe, y que tal vez el Ejecutivo pueda contestarlo en un solo informe a los dos, y que pueda aumentar, incrementar, ahondar en información, para que nosotros podamos nutrirnos de esa información, y por supuesto que esa sea la información oficial del municipio de San Miguel, que sea la información oficial de una institución, que es la institución que representa de alguna manera en la administración a todo el pueblo de San Miguel. Entonces, señor presidente, apelo a la reconsideración, si es real como he escuchado, que los expedientes estos van a ser enviados a archivo, porque si es enviado a archivo estos expedientes, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un sinónimo de ocultar información? ¿Es un sinónimo de no querer darla? ¿Es un sinónimo de no tenerla? Si no la tienen, bueno, que digan no la tenemos, o tenemos hasta acá. Si no estamos exigiendo que digan lo que no saben, si no estamos exigiendo que digan lo que no hicieron, si no estamos exigiendo lo que digan que... Porque hay cosas que quizá usted no las sabe. Está hablando de cosas que Sí, acá han sucedido por pedido ayer de algún presidente de bloque. Yo no sé si usted habla con su presidente de bloque o no, pero sí, señor presidente. fue él personalmente quien pidió el tratamiento de estos Sí, dos. sí, por supuesto, estoy en conocimiento de eso porque, señor presidente, estoy en Quiero decir conocimiento algo, de digo, eso. para que Déjeme, a ver, déjeme redondear, señor presidente, así yo ya termino después. El que quiera hablar no tengo ya se problema. excedió largamente en el uso y todos quieren hablar. Ya termino. Bárbaro. Lo que digo es, nosotros hemos pedido, por supuesto, el tratamiento sobre tabla de este expediente, lo hemos pedido, estoy en conocimiento de ello, y estoy acompañando eso y avalando eso. ¿Por qué? Porque entendemos que la información tiene que llegar lo más rápido posible. Reitero, ha pasado un mes y medio de esto. Y lo que estamos pidiendo es información. No estamos pidiendo algo extraordinario. Estamos pidiendo solamente que el Ejecutivo se expida dando la información de lo que sabe. Así que, señor presidente, yo le voy a pedir que reconsideremos o reconsideren desde el oficialismo, desde el bloque oficialista, la posición de mandar esto al archivo y que podamos aprobarlo como corresponde.